Siendo las 15 horas con 45 minutos del día 12 de octubre del año 2016, se declara instalada la primera Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de esta 63ª legislatura. Muchas gracias, pueden sentarse. El día de hoy quedó instalada la primera Comisión de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado de Hidalgo. Nos sentimos muy honrados en asumir esta enorme responsabilidad, la cual conlleva a dar el mejor de los esfuerzos con el firme compromiso de trabajar de manera conjunta con los 3 niveles de gobierno para establecer mecanismos y acciones que deriven en la creación de políticas públicas para el desarrollo del sector agropecuario hidalguense y de los recursos hidráulicos. Veo con mucho beneplácito el poder contar con el apoyo y respaldo de los compañeros que integran esta comisión, del compañero Luis Vega Cardón, del diputado Santiago Hernández Herón, del diputado Daniel Andrade Zurutuza y del diputado Luis Enrique Baños Gómez. Cada uno de ellos originarios de diferentes regiones del estado, las cuales representan una gran importancia en la producción agrícola de nuestra entidad. Cada uno de los integrantes de esta comisión cuenta con experiencia en el tema agropecuario y de recursos hidráulicos, lo cual nos permitirá trabajar de manera conjunta, reconociendo además que han sido testigos de la problemática que vive la gente del campo, y estoy seguro que sus aportaciones serán de gran utilidad, pues ellos, así como ustedes, compañeras y compañeros diputados, serán la voz de los productores agrícolas de los diferentes distritos que cada uno representa, y de ese modo generar condiciones que permitan promover el sector agropecuario hidalguense. El trabajo de esta comisión se basará en el estudio y dictamen de iniciativas de ley, minutas y puntos de acuerdo, pero también buscando escuchar a las organizaciones, buscando estar cerca de los productores del campo, buscando estar cerca de las autoridades municipales y estatales para poder hacer ese gran equipo que requiere Hidalgo, que requiere el sector agropecuario y que requiere de recursos hidráulicos, con un trabajo de unidad que será un factor determinante para establecer un diálogo abierto y permanente con todos los actores que inciden en el sector, tanto estatal como nacional. Todo esto a través de la creación de una agenda legislativa de trabajo que nos permita atender de manera prioritaria cada uno de los asuntos de injerencia en este sector. Igualmente, invitamos a cada una de las diputadas y de los diputados integrantes de esta legislatura a contribuir con su conocimiento, sus propuestas y su experiencia, a fin de colaborar en acciones que beneficien al sector rural, las cuales fortalecerán y enriquecerán nuestro trabajo.
Finalmente, queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Reiterarles nuestro compromiso de sumar esfuerzos para lograr un marco de coordinación que nos lleve a cumplir con los objetivos establecidos en los diferentes planes y programas de gobierno orientados al mejoramiento y desarrollo del campo hidalguense. Solicito al diputado secretario Luis Vega Cardón de lectura al acta de instalación. En la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, siendo las 15 horas del día 12 de octubre del año 2016, reunidos en la sede del Congreso del Estado, los suscritos diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, contando con la presencia de diputados de la 63ª legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 75, 76 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos reunimos con la finalidad de dar con esta fecha por instalados los trabajos de la Comisión de Referencia, para conocer y emitir resolutivos en los asuntos que les sean turnados en materia agropecuaria y de recursos hidráulicos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 85 de la propia Ley Orgánica y 44 de su reglamento. Por lo que, en atención a lo anterior, se resuelve, primero, el ciudadano diputado Manuel Fermín Rivera Peralta, en su carácter de presidente de la Primera Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la declaró formalmente instalada e iniciado sus trabajos. Segundo, se invita a las ciudadanas y ciudadanos diputados que así lo deseen a sumarse a los trabajos de la misma, con lo que se da por terminada la presente acta de instalación, siendo las 15 horas con 54 minutos el día 12 de octubre del año 2016, firmando para constancia diputado Manuel Fermín Rivera Peralta, presidente, diputado Luis Vega Cardón, secretario, diputado Santiago Hernández Herón, secretario, diputado Daniel Andrade Zurutuza, integrante, y diputado Luis Enrique Baños Gómez, integrante. Someto a la consideración de los integrantes de la comisión la aprobación del acta de instalación, por lo que les pediría manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Solicito a los diputados integrantes de la comisión se sirvan firmar la acta en mención. Gracias, señores diputados. Agradecemos por su asistencia a todas las personalidades que el día de hoy nos han hecho favor de acompañar, a mis compañeras y compañeros diputados y diputadas. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta instalación, y la próxima reunión de esta comisión se notificará de manera oportuna mediante oficio o por los medios electrónicos correspondientes. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes y buenas tardes.